que le recibieron. ¿A quién? Al Hijo. Para que usted reciba a alguien, alguien lo tiene que haber enviado. Y Jesucristo siempre se presentaba como aquel que no había venido por su cuenta, aquel que había sido enviado. Por eso es que Juan 3:16 nos habla de que el Padre dice, amó Dios al mundo, dice que Él dio, amén, dio a su Hijo lo que tenía, lo envió. Por lo tanto, el verso 18 nos habla de que tenemos que creer en Jesucristo, pero es algo constantemente. ¿Cómo yo puedo aumentar mi confianza en Dios? ¿Cómo yo puedo aumentar mi confianza en Jesucristo? ¿Cómo yo puedo aprender a vivir una vida por medio de la cual yo pueda agradar al Señor en todo lo que yo hago? Verso 19. Esta es la condenación. Estamos hablando de una condenación, pero todavía no entendemos la magnitud. La palabra de Dios dice, verso 19, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la luz que brilla en medio de las tinieblas. Lo hemos dicho anteriormente, cuando nosotros andamos, por ejemplo, si usted ve la televisión, en la televisión es creo que el único lugar donde sucede, que aún en medio de la oscuridad usted puede ver por donde la gente va caminando. Yo he visto películas a veces de terror o de suspenso, donde un hombre o alguien va persiguiendo a alguien y es oscuro, pero todos todavía corren en medio del bosque. Yo que le aseguro que usted se va a meter al bosquecito que está ahí por mi casa, quiere salir corriendo y a los 2 segundos pega con una rama en la cara. Porque oscuridad significa ausencia total de luz. Donde no hay luz, podemos tropezar a cada momento. La palabra de Dios establece en el Salmos 119, 105, que lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios, ¿verdad? Recuérdense que antes no existía la luz eléctrica que nosotros conocemos ahora. Antes la gente caminaba con antorchas, con candiles, dicen en algunos países, ¿verdad? Con fuego para poder iluminarse. Por lo tanto, era necesario tener algo que lo guiase por el camino. De lo contrario, o se perdía o podía hacerse daño. Pero la palabra de Dios viene a decir que la lámpara de nuestro camino es la palabra de Dios. Viene a ser esa lumbrera, esa guía donde podemos ir aún en medio de las tinieblas. Pero la palabra de Dios dice también que Jesús es la luz del mundo. Él vino a traer luz en medio de aquel mundo de tinieblas. Y a veces decimos, pastor, ¿qué significa todo esto de tinieblas, oscuridad? A veces creemos que todo el mundo anda ahí, que no sabe. No, simple y sencillamente, cuando nosotros venimos y andamos apartados del Señor, es como que estuviéramos en medio de tinieblas. Usted puede andar caminando con luz eléctrica, con toda la tecnología, usted puede tener el conocimiento que usted quiera tener, pero si usted no permite que la luz de Jesús brille en su vida, todo lo que hay dentro de usted sigue estando en tinieblas. Y usted no puede traer revelación a su vida porque no puede discernir lo que Dios tiene en él. Vea lo que dice el verso 19. Y esta es la condenación, que la luz, dice, vino, ¿a dónde otra vez? Al mundo. Y ahora habla de los hombres. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Yo me doy cuenta a veces de que cuando hablamos de estos pasajes, realmente pareciera como que al hombre se le pone como que es muy malo. Y el hombre en realidad no es tan malo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos establece claramente de que nosotros cuando amamos más al mundo, más que a Dios, nos convertimos ¿en qué? En enemigos de Dios. Para poder tener una amistad, para poder tener una relación con Dios, con su Hijo, con su reino, tenemos definitivamente que tomar una decisión radical. No podemos querer servir al mundo y querer servir a Dios. No podemos querer disfrutar de las cosas del mundo y también querer disfrutar de Dios. Dice su palabra que una fuente de agua no puede dar agua dulce y agua amarga a la vez. Tenemos que estar definidos. Amén. Un árbol, dice, no puede ser de un género y darnos un fruto diferente. Un árbol de limón, dice, no va a dar una naranja, por ejemplo, o algo así. Tiene que haber una definición en nosotros. Ahora, el verso 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo
Ponga atención a esto. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Y quién es la luz? Dijimos, estamos hablando de Jesucristo. Todo aquel que aborrece, perdón, que hace lo malo, aborrece a la luz, dice, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. No dice expuestas, no dice descubiertas, reprendidas. ¿Qué significa reprender? Significa llamar la atención, significa regañar, ¿verdad? Significa venir y exhortar, pero en ocasiones no queremos. Por eso es que usted se da cuenta que en las iglesias las puertas no se abren a cada instante, porque la gente no quiere ser reprendida. La gente no quiere que le digan, deja tu pecado. Yo he visto personas que vienen a la iglesia y después se van. Cuando uno les habla, ayer casualmente me encontraba alguien en el 7-Eleven que vino acá por un tiempecito y después se fue. No hice nada, solamente no fue, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Sí. Y eso es todo. No le dije nada más. ¿Por qué? Porque la persona, cuando realmente ama a Dios, cuando hay algo que Dios está haciendo en su vida, va a querer hacer las cosas sin que nadie se las esté mencionando. Me recuerdo hace unos años, cuando todavía estábamos en la otra iglesia, había una mujer mexicana y de repente fuimos a hacer un servicio a la casa donde ella estaba viviendo y casi no llegaba a la iglesia. Y de repente, como al mes, la encontramos ahí aquí en la placita. Y yo solamente la saludé, nos bajamos del carro y, oh, ¿cómo está? Me dice, fíjese que no he podido llegar a la iglesia porque es que tengo mucho trabajo. Y yo dije, ok, está bien, no hay problema. ¿Verdad? Yo dije, a mí, ¿por qué me dice? Yo no soy ni el pastor de la iglesia, ¿verdad? Después pasaron un par de meses y la vuelvo a encontrar. Me dice, oh, ¿qué días que tienen ustedes los servicios? Entonces, la gente empieza como a querer justificarse, ¿me entiendes? Yo digo, tranquilo, nadie te está presionando. Y lo mismo con esta persona que yo encontré ayer. Dije, no le quiero decir, mire, ¿qué te pasa que no has ido a la iglesia? No, ¿para qué? ¿Me entiende? La persona no va a buscar la luz. La palabra de Dios nos dice que aquel que hace lo malo aborrece la luz y no va a querer venir a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras van a ser reprendidas. A menos que tú estés dispuesto a dejar lo que estás haciendo, llámese drogas, llámese dinero deshonesto, llámese amistades, llámese lo que sea, a menos que tú estés dispuesto a hacerlo, no importa lo que te digan. Pues me llamaba mucho la atención esta mañana porque mi teléfono se quedó sin carga desde anoche, lo puse a cargar hasta hoy como a las 10:30 y me dio gusto recibir un mensaje de Fausto. Fausto sabe que de vez en cuando yo voy a Orlando, al Rey Jesús, ¿verdad? Y me decía en el texto, pastor, si va para Orlando, por favor avíseme, quiero ir. Yo dije, bueno, yo no voy para allá hoy, pero le puse en el mensaje, yo no sé a qué hora lo mandaste, ¿verdad? Pero yo lo recibí hasta como las 10:30. Entonces le digo, yo no voy hoy para allá, pero el próximo domingo posiblemente sí. Y después parece que ya él había hablado con Joel y Joel me dice, pastor, Fausto quiere ir para Orlando y se ve que tiene muchos deseos. Yo dije, gloria a Dios, si es así, ¿verdad? Y que vaya y que reciba en el nombre de Jesús. Pero qué bonito es cuando la misma persona viene y demuestra ese interés, demuestra esa hambre, ¿me entiende? Ese deseo, por lo menos de cosas que no entendemos. Porque hay cosas que no entendemos, pero que por obediencia el Espíritu Santo empieza a incentivar en nosotros. Hay cosas que el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, que como les repito, aunque no tenemos el conocimiento para poder discernirlo, para poder entenderlo, el Espíritu Santo nos empieza a traer para que empecemos a recibir la revelación que viene de parte de Dios. Bien, el verso 20 dice una vez más, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidos. Ahora bien, verso 21, mas el que practica la verdad viene ¿a dónde? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Wow. Fíjese que esta palabra es bien tremenda. Dice la escritura que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo. La gente, si en general
hicieran la voluntad de Dios, las iglesias estarían a reventar. Yo le digo una cosa, la escasez de miembros en las iglesias significa un porcentaje enorme de gente que no quiere que sus obras sean reprendidas y no vienen a la luz. Por más que digan, es que usted no conoce mi relación, pastor. Yo en mi casa yo busco a Dios. Yo en mi casa yo oro. Yo en mi casa acá. No, definitivamente eso no se lo cree nadie. ¿Me entiende? Tal vez usted diga,